Hoy vivimos una época en la que todos reclamamos derechos, pero pocos nos comprometemos con los deberes. Y los Exacto. deberes para un médico hoy en día es tener una formación que sea global. Si hablamos de tasa de mortalidad materno-infantil, hemos mejorado mucho en el último tiempo, de pasar de tasas en los años 70 de 30 a 50 por 1000 nacidos vivos, hemos podido llegar a, no sé, este momento deberíamos estar manejando entre 7 o 9 por 1000, porque siempre nos quejamos de que no hay recursos, pero el problema es que el recurso, por poner otro ejemplo, ¿cierto? Si necesitamos más centros de rehabilitación, lo gastamos en una cancha de fútbol. Y si vemos cuántas canchas de fútbol hay en cada barrio, probablemente tenemos exceso de canchas de fútbol. Ahora, el Ujú. problema es que no tenemos ningún entrenador físico, no tenemos ningún programa municipal que haga que esa cancha de fútbol realmente cumpla esa función de, no sé, lograr más movilidad y menos obesidad. Nuevamente estamos en este espacio de podcast que tienen la intención de hablar de diferentes tópicos sobre la atención en salud, en educación para los niños, niñas y adolescentes en la diversidad. No se olviden que todos los lunes, excepto hoy, porque ayer fue feriado, hay el lanzamiento de un podcast a través de YouTube y Spotify. Y no olviden seguirme en redes, en todas las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram y TikTok. Tenemos hoy un prestigioso invitado. Gracias por estar aquí, porque eso le da valor a estos podcasts. Tenemos con nosotros al doctor Byron Guillén Verde Soto. Él es médico pediatra, tiene dos maestrías relacionadas con la salud pública y con los servicios de atención en salud. Y además tiene una especialidad también en docencia universitaria con su especialidad en pediatría. Este rato él es presidente de la Sociedad de Pediatría filial de la SOAI y por supuesto que en este cortito tiempo ha liderado la organización de congresos muy importantes, que Ujú. después te vamos a pedir también que por favor nos comuniques. Bienvenido, Byron. Muchas gracias, Lourdes. Qué gusto poder compartir con ustedes y toda la audiencia de estos podcasts, que me parecen que es una forma muy integral de poder llegar a todas estas mamás de niños que no solamente tienen algún tipo de dificultad, sino que también de cualquier niño que no tiene dificultad, porque la atención en salud tiene que verse no solamente cuando uno presenta una discapacidad, Ujú. sino también en aquel niño que lo definimos con estas capacidades totales, pero que también tiene una atención deficiente, así que es muy importante tocar estos temas. Sí, por supuesto que sí. Bueno, estimado Byron, yo te he escuchado en muchos foros y sé de todo ese compromiso y cómo estás eh, unido al compromiso social, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿cómo le puedes llamar atención pediátrica con calidad? En general, en todos los temas, como acabas de decir, ¿no? Dentro del amplio espectro de la diversidad, niños sin discapacidad, niños que presentan diferentes perspectivas. Claro. Es bien interesante este tema que estamos tocando, Lourdes, porque yo creo que el mayor reto de cualquier sociedad es lograr la participación de todos los actores y más que eso, más que participar, lograr interactuar o integrar. Y se ve que para poder tener una atención de calidad en los diferentes estamentos de salud, cualquiera esto sea, y esto incluye la pediatría, tenemos que saber que en realidad tenemos una suerte de divorcio entre lo que es la calidad de salud y las políticas de salud. Ya. Entonces, ¿por qué tocar la parte administrativa y por qué haber empezado a desarrollar ese tema de administración? Es porque los médicos solemos ser muy buenos médicos, pero no somos tan buenos administradores en lo que significa gestión de recursos, pero tampoco somos buenos administradores en lo que significa la política pública. Y la política pública, de acuerdo a todos los analistas y a todos los expertos, es lo que en cierta forma es el hilo conductor de cómo la sociedad va a responder a las necesidades de los niños, tengan discapacidad o no. Y Claro. de hecho, este es el reto que tenemos para formar a un nuevo médico
y eso incluye también a los pediatras, que tenga una visión que sea amplia, que pueda integrar no solamente el concepto salud-enfermedad, sino cómo este concepto se desenvuelve o está imbrincado en todas las esferas de la sociedad. Y eso incluye la política administrativa, económica, de recursos, la parte ética, la parte de educación, la parte docente, porque incluye a todos los formadores. Tú eres una docente muy reconocida y sabes que de eso depende que las nuevas generaciones aprendan a cómo poder lograr integrar estos conceptos que en realidad no son médicos, inclusive estadísticos, porque a la final yo para poder tomar una política necesito desarrollar la estadística para saber qué tan frecuente es la enfermedad y qué cantidad de recursos le voy a asignar. Hoy vivimos una época en la que todos reclamamos derechos, pero pocos nos comprometemos con los deberes. Y los Exacto. deberes para un médico hoy en día es tener una formación que sea global y que sea integral. De hecho, ahora que estuve un par de días así como pensando en esa entrevista, decía, uno debería ser más como los médicos antiguos, que en realidad manejaban una serie de conceptos y no llegar a este punto en que en realidad no tengo una buena atención si no me veo un súper especialista. Y voy a traer a colación una frase que mi jefe siempre me enseñaba. El doctor Francisco Barrera en Chile me decía, un buen pediatra es mejor que 20 especialistas. Y nos lo repetía todos los días. Ujú. Entonces, la idea era de que uno debía desarrollar esa pediatría, pero no dentro del hospital, porque en realidad nuestro trabajo está más fuera del hospital y ojalá en algún momento nuestras autoridades se den cuenta de que nosotros debemos tener una visión que incluya la parte de administración en salud, que es muy importante, y la parte de cómo imbricar las políticas en nuestro desarrollo y pasar de esa medicina que es curativa, que siempre nos han enseñado en las universidades, a todo lo que es prevención. Yo creo que COVID nos dejó una gran enseñanza en lo que tenía que ver con prevención de enfermedad y muchas vidas fueron salvadas precisamente porque las personas aprendimos a prevenirla. Y una vez que apareció la vacuna, todo el escenario cambió y pudimos controlar esta gran pandemia que acabamos de vivir hace 4 años atrás y que realmente todavía nos deja rezagos. Entonces creo que enfrentar la medicina con una visión que sea más amplia en primer lugar. En segundo lugar, que integre y que participe no solamente de la toma de decisión en curar a una persona, sino que ya cuando hablamos de pediatría social, que era el tema que queremos Ajá. tocar, Sí. es una visión integrativa en la cual nosotros tenemos que involucrar a todos los actores. Entonces, esto no depende solo del ministro de Salud o del ministro de Finanzas o solo del presidente. Esto depende de cada una de las personas que conformamos la sociedad. Y cada una jugamos un rol. Los papás como papás, los dadores de salud como dadores de salud, los planificadores como los gestores de qué es lo que va a pasar. Y realmente ahí va a estar el cambio. No podemos entregarle la responsabilidad solamente a una persona porque una golondrina no hace verano, dice el dicho. Sí, qué interesantes temas acabas de abordar cuando hablas de atención social en el campo de la pediatría, que no es solamente desde el ámbito clínico, sino cómo ejercer una política, es decir, resolver una necesidad que pasa por todas las instancias, ¿no? Desde la administración, desde el financiamiento, desde cada uno de los actores, y acabas también de decir que no solamente son derechos, sino también deberes y todos estamos incluidos. Cuando dices deberes, ¿qué te gustaría que esos actores sociales podríamos hacer mejor? Cuando hablamos de los deberes, el compromiso de cada uno. Acabamos de ver un episodio que yo creo que no es muy bonito para los médicos del país, ver cómo existe una suerte de engaño, digámoslo así, en un examen en Argentina para poder optar por una residencia médica. Entonces, creo que en los deberes, primero está la integridad como persona y como profesional. Entonces, creo que uno no puede sobrepasar. Segundo, la parte ética. O sea, uno tiene que actuar éticamente para poder obtener el resultado. Tercero, que si uno es un administrador, tiene que saber administrar, pero con un detalle que permita lograr que los recursos que siempre son limitados en salud sean utilizados de la mejor manera. Siempre hemos escuchado esto de la atención con calidez, pero yo creo que una sonrisa, si bien ayuda,
No digo que no cure, a lo mejor cura cierto tipo de males que uno pueda tener, pero en realidad lo que más necesitamos es gente que sea comprometida y que sea eficiente. Y ser eficiente es utilizar de manera adecuada los pocos recursos con los que un sistema de salud cuenta, y no es solamente Ecuador, o sea, eso lo hacen todos los países del mundo. Y podríamos lograr que estos pocos recursos sean encaminados a quienes más necesitan. Y segundo, tienen que ser distribuidos con equidad. Y equidad no es darle un bono equitativo a cada una de las personas. No, equidad significa darle a cada persona lo que corresponde. Y ahí sí nosotros debemos mucho a las personas con diversidad o que tienen discapacidad. Hace un poquito de tiempo uno de mis pacientes pugnaba en los medios de comunicación para que le den un cupo y la limitante era de que no podía desplazarse, ¿cierto? Y es un niño que en realidad tiene una parálisis cerebral, que es muy inteligente, que puede desarrollar. Ahí tenemos el ejemplo de Stephen Hopkins, por ejemplo, Claro. que él siempre estuvo postrado en una silla de ruedas y que a la final tuvo una distrofia muy severa, pero pudo desarrollar su cerebro al máximo potencial, o sea, al Ujú. llegar a ser una de las mentes más prodigias de este mundo. Entonces, ¿cómo nosotros, en cierta forma, somos muy poco eficientes en el sentido de que una persona que puede desarrollar su capacidad, le negamos porque ponemos limitantes como un acceso o una rampa para que no pueda llegar al aula escolar? Entonces, creo que ese tipo de cosas van más allá de solamente conocer a fondo las enfermedades o las situaciones por las que pasan los niños, pero me gustaría mucho más que vayan a de qué manera vamos a solucionar, porque los problemas están ahí. Ujú. Otra cosa es que no querramos verlos. Sí, pero bueno, tú eres neonatólogo, ¿no? Y ahora se conoce la muerte de estos 12 recién nacidos y ahora 18 dijeron que van a poner sobre el análisis 18. Este es el producto de lo que tú acabas de mencionar, ¿no? El colapso de todo el sistema que debe mantener una atención de calidad. Sí, desafortunadamente, bueno, ese es un área ya de especialización máxima. Tener una unidad de cuidado intensivo neonatal es un problema más desde el punto de vista de eficiencia y también de eficacia en tratar las enfermedades, de tener recursos, porque eh, vamos a ponerlo así, salvar una vida de un prematuro, dependiendo del grado de prematuridad, puede costar en nuestro país entre 25.000 a $100.000, salvar una vida. Pero el problema es que muchas veces nos desentendemos cuando, y yo lo digo siempre en este tipo de foros o de conversaciones, nos desentendemos cuando pasa a la puerta de neonatología porque ya hicimos como trabajo en, en el hospital, hicimos nuestro trabajo y lo dejamos ahí. Pero ¿qué pasa con este niño que primero es desnutrido? Ujú. Segundo, es inmunodeficiente, porque a la final la desnutrición lo lleva a que no ha desarrollado su sistema inmunológico. Tercero, es súper vulnerable. Cuarto, puede tener algún tipo de Del, problema a del futuro, neurodesarrollo. sea una retinopatía, sea una displasia broncopulmonar, sea una parálisis cerebral o algún tipo de trastorno motor. Y lo dejamos en un cuidado en el cual no existe un seguimiento especializado para este niño que nos costó como Estado una cantidad importante de recursos. Entonces, yo creo que sí es necesario, y eso pasa no solo en la parte de la prematuridad, pasa con cualquier otro tipo de enfermedad. Podemos hablar de diabetes tipo 1, podemos hablar de artritis reumatoidea juvenil, podemos hablar de distrofias musculares, podemos hablar Las de cualquier enfermedades raras y cual- catastróficas, ¿no? y qué decir de las enfermedades metabólicas que algunas ni siquiera Sí. tienen algún tipo de ayuda o soporte, como la fenilketonuria, ¿cierto? Entonces, realmente es importante que en la pediatría, las personas que estamos encargadas de lograr el cuidado, podamos además potencializarlo y no sé, hacerlo en cierta forma exponencial. Y la única forma es involucrarnos desde el punto de vista docente, como en tu caso, desde el punto de vista de dictar mejores políticas públicas y en la cual creo que las personas que administran la parte del Estado tienen que aprender a escuchar a las personas que saben algo más. Que están preparadas para Exactamente. esto, ¿no? Y que parece que en nuestro país no pasa. Siempre el análisis es que siempre ofrecemos hacer lo mejor, pero nunca vimos lo mejor que el otro hizo.
porque él probablemente ya dejó poniendo una plataforma para poder lograr que mejore. Entonces, si yo ya tengo ambulancias, que es el ejemplo que yo desde que regresé a Ecuador después de hacer la especialidad, siempre he visto de los 5 o 6 gobiernos que hemos tenido, en todos los gobiernos han comprado ambulancias. Ahora, el punto es, el sistema 911 es mucho mejor de lo que se está planificando por tener más ambulancias o necesitaremos más talento humano que haga que ese sistema funcione mejor. Entonces, a veces no está en despedir a personas, sino tener gente capacitada para poder hacer que un sistema adecuado sea administrado de mejor forma y sea más eficiente nuevamente. La eficiencia es realmente la única forma. ¿Y cómo sé? Lo mido, porque deberíamos hacer un análisis. ¿Cuánto se invierte en salud y cuánto realmente de ese presupuesto se ejecuta y es realmente efectivo? Porque siempre nos quejamos de que no hay recursos, pero el problema es que el recurso, por poner otro ejemplo, ¿cierto? Si necesitamos más centros de rehabilitación, lo gastamos en una cancha de fútbol. Y si vemos cuántas canchas de fútbol hay en cada barrio, probablemente tenemos exceso de canchas de fútbol. Ahora, Ujú. el problema es que no tenemos ningún entrenador físico, no tenemos ningún programa municipal que haga que esa cancha de fútbol realmente cumpla esa función de, no sé, lograr más movilidad y menos obesidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, realmente la política simplemente está puesta como para mostrar la obra, ¿cierto? Seguimos construyendo infraestructura. Yo acá en Cuenca, digo, tenemos tantos centros, sean privados, públicos o municipales, que en realidad seguir aumentando la infraestructura en salud no ayuda mientras no hagamos que los pocos o muchos centros que tenemos funcionen de una forma eficiente. Entonces, realmente creo que la mirada sí debería cambiar un poco para poder lograr que el objetivo se cumpla, que es precisamente dar una mejor atención de salud, pero que tiene que ser integral y que no se acaba con curar, no se acaba con dar tal o cual antibiótico, tal o cual analgésico, sino se acaba con integrar la terapia física, la terapia ocupacional, Ujú. el apoyo psicológico a un padre que en el caso de neonatología ha perdido un hijo o que tiene una enfermedad catastrófica o que va a desarrollar una enfermedad crónica, qué decir de los problemas oncológicos. Entonces, realmente son demasiadas las aristas y hemos hecho poco desde el punto de vista médicos como para poder integrarnos a esta parte social que es tan necesaria y que deberíamos trabajarlo un poco mejor. Sí, me parece muy bien lo que acabas de decir, que ya no necesitamos descalificar lo anterior, sino recoger lo que tenemos. Una de estas es de potenciar el trabajo colaborativo entre las diferentes instancias de salud. Y claro, por ejemplo, estos podcasts tiene uno de los objetivos de recoger a todas las personas como tú que ponen todo el esfuerzo por Muchas hacer gracias. estas relaciones, por administrar. Tú estuviste también en la parte del consejo directivo, no sé si todavía del Hospital del Río, ¿verdad? Sí. Mm. Y también ahora como miembro de la Sociedad de Pediatría, tratas de potenciar esta colaboración. Antes de preguntarte de la Sociedad de Pediatría, quiero que me digas cómo incluir a las familias dentro de esta lucha de conseguir la calidad de atención para sus hijos. Creo que uno de los pilares fundamentales es la educación, pero Ujú. tiene que ir ligada a algo de investigación también. Porque en realidad, o sea, uno no puede mejorar lo que no conoce. Ya. Entonces, en esta suerte del ciclo de mejoramiento continuo que se llama para poder lograr que uno cumpla los objetivos que se plantean en cualquier institución, sea de salud, sea una mecánica, sea cualquier, Ajá. uno tiene que tener un ciclo de mejoramiento continuo en el cual uno tiene que ver qué tan eficiente es y la única forma de hacerlo es midiendo. A ver, entonces, deberíamos cambiar el indicador como para saber cuántos niños tienen más acceso, por ejemplo, Ujú. cuántos niños, no sé, pongamos el ejemplo síndrome de Down que lo manejas tú, Sí. tú muy bien, tienen más acceso a una atención prioritaria o a un centro especializado de atención o si tienen más acceso a ir a endocrinología o a Mm. controles de talla o no sé, un niño de síndrome de Turner que tiene que recibir hormona de crecimiento para que pueda desarrollarse o suplementación ya cuando esté en la etapa puberal. Hay varias formas, pero tendríamos que medir. Y uno de nuestros mayores déficits
tanto en la atención de salud como en la atención de políticas de salud, es que no medimos lo que hacemos. Entonces, precisamente por eso pensamos que la otra Sí. persona o quien estuvo anteriormente no realizó nada y probablemente sí hubieron avances. De hecho, y cuando uno lo mide globalmente, nosotros no estamos tan mal en muchas cosas, pero sí estamos muy mal en otras. Sí, si hablamos de Sí. tasa de mortalidad materno-infantil, hemos mejorado mucho en el último tiempo, de pasar de tasas en los años 70 de 30 a 50 por 1000 nacidos vivos, hemos podido llegar a, no sé, este momento deberíamos estar manejando entre 7 o 9 por 1000. Sí, o Ujú. sea, hemos progresado un montón en lo que tiene que ver ese indicador y es uno de los indicadores más fuertes para saber cómo la atención de salud va. Pero si quisiéramos medir, por ejemplo, se me ocurrió a mí para venir a esta entrevista, los años perdidos por discapacidad, que son los DALIs, ¿cierto? Muy probablemente, y si lo llevamos a un síndrome de Down o a un paciente que tiene una parálisis cerebral, o lo vemos en QALYS, que es la calidad de vida también perdida, entonces, muy probablemente vamos a ver que nuestros indicadores se alejan un poco más. ¿Por qué? Porque probablemente estamos pensando en que el paciente sale feliz con su receta, pero en realidad muchas veces yo le digo a los pacientes, la cura no va en la receta. ¿Sí? Si yo manejo una obesidad y la manejo desde el punto de vista farmacológico, sí, yo puedo modificar el curso de la enfermedad con un medicamento, pero no voy a hacer nada si no mejoro la calidad de vida del paciente, es decir, si no lo incluyo dentro de un programa de ejercicios, si no tengo un apoyo psicológico, si no tengo algo de terapia de rehabilitación física, en el caso de que ya no pueda moverse. Entonces, el sistema de salud nos está quedando en deuda con muchas de las cosas complementarias. Y tampoco lo voy a saber porque tampoco puedo saber exactamente cuántos obesos están en esa condición o cuántos niños van a estar en obesidad. Hemos hecho varias investigaciones, por ejemplo, Ujú. en este tema, tiene que ver con la parte nutricional. Muchos hablan de la desnutrición. Hicimos una experiencia muy interesante con la doctora Jaramillo hace unos 6 años atrás en un colegio de acá de la ciudad, Sí. antes de la pandemia, y nosotros determinamos que de las 2000 estudiantes que estaban, 600 tenían entre sobrepeso y obesidad. Y de esas, el 10% ya estaban hipertensas. Y Ujú. eso era a la edad de 12 años. Ujú. Entonces, el problema es que nadie hace nada por determinar o por ir a disminuir la hipertensión, que se puede disminuir con mucho de educación. Si hubieran excelentes planes de actividad física o si se detectara en forma temprana para poder poner un plan de soporte. Entonces, nosotros hacemos muy poco de medicina preventiva. Entonces, Ujú. estamos esperando que el obeso se ponga hipertenso. ¿Para qué? Para darle la pastillita para que le controle la presión. Pero no hicimos nada antes, durante. Y a eso, cuando estudié en Canadá, me gustaba mucho que los canadienses hablaban de la oportunidad diagnóstica. Entonces, es decir, que ningún paciente salga desenganchado del sistema de salud porque se me olvidó tomarle la presión o porque yo no vi algún tipo de alteración que podía ser prevenible. Entonces, si yo sé que hay un nivel alto de estrés, hay sobrepeso, hay hipertensión, entonces, ¿qué puedo esperar? Que este paciente que empieza ya con esto a los 16, 18, un poco antes, habíamos hablado, pero que a los 40 se vaya a infartar o que tenga un ACV y que también va a engrosar las cifras de discapacidad ya en el adulto mayor. Ujú. Entonces, muy probablemente estamos haciendo poco por esto y es precisamente ahí donde debería ir el enfoque y debería ir el gran cambio que permita que logremos mejorar como sociedad. Están bien todas las tecnologías, están bien los tratamientos de última generación. De hecho, es lo que se viene. Yo cuando doy clase a mis estudiantes les digo, mire, esto se trata así hasta el día de hoy. Pero de aquí a Sí. 10 años, muy probablemente lo vamos a hacer con nanotecnología, con anticuerpos monoclonales, con tecnologías que ahora no son imaginables, pero que realmente van a resolver los problemas. Estamos viendo cómo en cirugía, dentro de poco, los mejores cirujanos van a ser robots. Entonces ya no vamos a necesitar de un cirujano que esté 24 horas en la emergencia, sino que a lo mejor un robot va a poder hacer el trabajo de lo que hace hoy en día un médico cirujano. Obviamente eso nos aleja un poco del calor humano, de la calidez, de la atención, de poder entender otro tipo de problemas porque la inteligencia artificial uno le dice, resuelva este problema y lo va a hacer como una ecuación, va a sacar la respuesta exacta. Pero el problema es que los seres humanos no somos exactos. Somos bastante imperfectos, entonces a la final hay que tratarnos de forma más global. ¿Mm? Sí, y el tiempo vuela. Has hablado cosas lindísimas.
Seguro. y cosas que guían sobre cómo tiene que ser la atención de calidad en pediatría. Hablaste de la política, del compromiso social, de los diferentes actores, de los derechos y deberes que tenemos las personas, de cómo articular los centros de salud para potenciar la calidad de atención, pero también cómo articular la investigación y cómo Ujú. evidenciar estos datos de la investigación y cómo estos datos de la investigación se convierten en indicadores para evaluar la eficiencia de los programas de salud. Byron, para cerrar el programa, me gustaría que nos expliques un poco sobre el congreso que estás organizando, especialmente para todos aquellos que podemos asistir. Bueno, tomamos un reto que es difícil, que es guiar un poco la sociedad de pediatría de la SUAY, que es una sociedad científica, debemos Ujú. recalcarlo, que es una sociedad de las más antiguas de nuestra comarca, por decirlo de alguna manera, de Y la nuestro más entorno. numerosa. Es la más numerosa y que se ha mantenido en el tiempo a pesar de que han tenido que sobrellevar las diferentes directivas, tiempos no tan fáciles, pero que han podido hacer que vaya creciendo e incrementándose en el tiempo. Y asumimos este compromiso con la intención de visualizar precisamente muchos problemas que no se están tocando. Ujú, Acabamos de hace 3 meses aproximadamente de terminar unas jornadas de adolescencia que se hicieron ujú, por primera vez. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas del adolescente que no se han visualizado, embarazo adolescente, todo lo que tiene que ver el riesgo de las pantallas digitales y el ciberacoso, las infecciones y todos los problemas crónicos también que tienen los adolescentes y que en cierta forma todos los vemos todos los días, pero tampoco hacemos mucho por ellos. Y en esa parte de lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, que fue dada en 1989, del cual Ecuador es uno de los países suscriptores, uno tiene que ver la pediatría hasta los 18 años. Entonces, tomamos la adolescencia y tuvimos la oportunidad de que por primera vez se nos tome en cuenta como para hacer una sede de un congreso internacional que se viene haciendo ya por 10 años, que es el EPIC Latino, y Epic Latino es una copia del modelo canadiense del cuidado neonatal, que es una visión global y que se trata del mejoramiento continuo, que lo que evalúa es el mejoramiento de la calidad de la atención del recién nacido. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando nace un niño prematuro tiene mucha posibilidad de generar una discapacidad o de quedar completamente sano. Y mientras mejor lo hagan los equipos de salud involucrados, y ahí tocamos lo que desafortunadamente le ha pasado a esta unidad donde fallecen varios niños, mientras mejores prácticas se tengan de cuidado, mejor es el resultado. Entonces, es decir, más sobrevida y más sobrevida sin discapacidad en niños que cada vez son más pequeñitos. Hablemos que en Canadá están salvando niños de 22 a 23 semanas. El hecho que se ha considerado o que fue considerado como un aborto hasta hace poco tiempo, pero en los últimos 10 años, esta cantidad de niños está sobreviviendo y cada vez lo hacen mejor. Antes tenían una gran cantidad de discapacidad, hoy en día cada vez la discapacidad que presentan es menor. Entonces, la idea de traer un congreso que toque este tipo de temas y que desarrolle el potencial que tiene cualquier equipo de salud, porque la Sociedad de Pediatría es transversal a cualquier institución acá en Azuay y en todo el mundo. Entonces, la idea es que podamos traer a profesionales expertos en diferentes áreas del cuidado neonatal y que nos enseñen a desarrollar de mejor manera el trabajo para que precisamente los mejores o los mayores beneficiarios sean nuestros niños prematuros que se ven en cualquiera de las unidades neonatales, ya sean públicas o sean privadas. Y en ese sentido hemos tenido una súper buena acogida. Estamos desarrollando un congreso que hasta el momento va a contar con más de 20 expositores internacionales en diferentes ponencias. Vamos a tener talleres prácticos que van a desarrollar tecnologías como la ultrasonografía en el diagnóstico inmediato del recién nacido, muy útil para problemas pulmonares sobre todo. Y además traemos a expertos en el seguimiento de los bebés prematuros post-alta, que vienen unos mm, kinesiólogos qué expertos desde linda. Chile, para precisamente ayudar a que se vean de mejor manera estos problemas que tienen que ver con discapacidad, o inclusive desde la forma habitual como cualquier papá tiene que estimular a un bebé. Mm. Entonces va a ser muy amplio y se va a desarrollar ¿Cuándo se desarrolla? exactamente, justo del 17 al 20 de septiembre en el Mall del Río.
en el centro de convenciones. Vamos a tener 500 participantes hasta el momento, como decía, que van a poder capacitarse de la mejor manera. Hemos tenido la suerte de haberle ganado la sede internacional a Lima para traerlo acá a Cuenca y hemos puesto toda nuestra parte como Sociedad de Pediatría para que este congreso sea un éxito y que realmente podamos capacitar, no al neonatólogo, porque el neonatólogo tiene muchas posibilidades de capacitación. Estamos enfocados en capacitar al equipo de soporte, a las enfermeras, a los kinesiólogos, a los terapeutas, a los psicólogos. Y vamos a abordar temas interesantes como el código mariposa y cuidados paliativos en las enfermedades crónicas, temas que no se están tocando y que permiten tener una visión más global del cuidado pediátrico y neonatal. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Byron Guillén. Ustedes ya le pueden identificar toda la trayectoria en su lenguaje sobre el cuidado y atención en salud en pediatría. Gracias, Byron, por estar con nosotros. Muchas gracias, Luli. Bueno, seguimos sembrando para que, como yo siempre digo, siempre podemos hacerlo mejor. Así que para que lo hagamos mejor en el cuidado pediátrico, neonatal y sobre todo en el niño con discapacidad. Muchísimas gracias por esta importancia de un médico pediatra y el aporte a nuestra sociedad, sobre todo en la atención en salud pediátrica. Gracias. Muchas gracias.